cuando la viga de acero me atrapó el brazo izquierdo y sentí el hueso romperse en 1000 pedazos, mientras el mundo entero se desintegraba a mi alrededor, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Ricardo Mendoza. En 2011 tenía 40 años. Era un padre de familia, un esposo, un ingeniero civil con una vida tan ordinaria como la de cualquiera en Joplin, Missouri. Amaba mi trabajo, mi rutina, los domingos en la iglesia y las barbacoas con mis vecinos. No era un héroe ni un aventurero. Era un hombre con planes sencillos: ver crecer a mis hijos, envejecer junto a mi esposa Sofía en la casa que habíamos construido con tanto esfuerzo. El 22 de mayo de 2011, todo eso cambió en cuestión de minutos. Y te advierto, lo que voy a contarte es perturbador, es real, y me dejó una marca imborrable no solo en el alma. Como puedes ver, perdí mi brazo izquierdo ese día. Pero eso fue solo el comienzo de lo que perdí y de lo que tuve que aprender a recuperar. Pero todo comenzó en una mañana que parecía completamente normal. Era domingo, 22 de mayo de 2011. Me desperté a las 7:15 a.m. Recuerdo la hora exacta porque el reloj digital de mi mesita de noche brillaba con sus números rojos. El sol de la primavera se filtraba por la ventana, pintando patrones dorados sobre las cortinas de lino, color crema. El aire de la habitación olía a café recién hecho que Sofía ya había preparado y a los suaves toques de vainilla de su perfume. Me giré y la vi durmiendo a mi lado, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada blanca, una sonrisa tenue dibujada en sus labios. Siempre sonreía mientras dormía. Le di un beso en la frente, con la barba de 2 días rasgando suavemente su piel. Ella se removió, sus ojos color miel se abrieron perezosamente. «Buenos días, mi amor», me dijo con voz ronca, estirándose como un gato. «Buenos días, dormilona», le respondí riendo. Jamás imaginé que esa sería la última mañana normal que compartiríamos en esa cama. Bajamos a la cocina, que ya estaba llena de la luz matutina y el aroma a huevos revueltos con tocino. Elena, nuestra hija de 10 años, estaba sentada a la mesa leyendo un libro sobre caballos. Sus largas trenzas castañas caían sobre las páginas. Mateo, de 7, intentaba desesperadamente hacer malabares con 2 panqueques en el aire, lo que resultó en una cascada de jarabe de arce por toda la mesa. «Mateo, ¿qué te he dicho de jugar con la comida?», me exclamó Sofía mientras limpiaba el desorden con una servilleta. «Lo siento, mami. Solo quería ser como el hombre del circo», respondió él con una sonrisa desarmante. Me senté y tomé mi taza de café. El sabor era amargo y reconfortante a la vez, como todos los domingos. Hablamos de nuestros planes para el día. Iglesia a las 9. Luego iríamos al parque con los niños, y por la tarde yo quería terminar de arreglar la cerca del jardín trasero. La vida era tan predecible, tan plácida, que dolía pensar en lo que nos esperaba. Incluso recuerdo la radio de la cocina, sintonizada en una emisora de música country, tocando The House That Built Me, de Miranda Lambert. Una canción sobre un hogar y los recuerdos que alberga. ¡Qué ironía tan cruel! Después de la iglesia, el cielo comenzó a cambiar. Eran alrededor de las 3:00 p.m. Estábamos en el parque, Elena en los columpios y Mateo persiguiendo a una ardilla. El sol, que había brillado con fuerza toda la mañana, empezó a esconderse detrás de nubes que no eran las típicas nubes blancas de verano. Eran nubes grises, sí, pero con un tinte extraño, casi verdoso en los bordes. Como si alguien hubiera mezclado pintura verde lima en un lienzo de tormenta. El aire, que antes era cálido y suave, se tornó pesado, pegajoso, con un olor metálico que no supe identificar en ese momento. Sofía frunció el ceño. «Ricardo, no me gusta cómo se ve esto». El pronóstico era despejado. Yo le resté importancia. «Tranquila, mi amor, es Joplin. Siempre hay una tormenta o 2 en mayo. Será una lluvia fuerte y se irá». Queríamos seguir creyendo en la normalidad.
aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas, porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. En ese momento no le di importancia a lo que la naturaleza nos estaba susurrando. Al regresar a casa, poco después de las 4:00 p.m., la atmósfera se había vuelto palpable. La radio de mi camioneta, que normalmente solo emitía música, interrumpió con un aviso del Servicio Meteorológico Nacional. Alerta de tornado para el condado de Jasper. Busquen refugio inmediatamente. El locutor tenía la voz tensa, grave. En casa, encendimos la televisión. El mapa meteorológico mostraba un punto rojo brillante, como una herida abierta en el oeste de la ciudad, moviéndose rápidamente hacia nosotros. Sofía, que normalmente era la roca de la familia, empezó a ponerse nerviosa. «Ricardo, ¿crees que debemos ir al sótano ya?» La vecina, la señora Peterson, me llamó y dijo que las sirenas iban a sonar en cualquier momento. «Dame unos minutos, Sofía», le dije, intentando sonar más calmado de lo que me sentía. Fui a la puerta trasera para asegurar el asador. Una estupidez, lo sé. ¿Qué importaba un asador ante un tornado? Pero en esos momentos, la mente se aferra a la rutina, a la ilusión de control. Eran las 5:17 p.m. Y entonces, las sirenas. El sonido más escalofriante que jamás haya escuchado. No era un simple ulular, sino un lamento agudo, mecánico, que rasgaba el aire como una criatura metálica aullando de dolor. Era un sonido que te congelaba la sangre, que te gritaba que el peligro no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Elena y Mateo estaban visiblemente asustados. Elena abrazaba su libro con fuerza, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Mateo corrió a esconderse detrás de Sofía, aferrándose a su pantalón. «¡Al sótano vamos! ¡Rápido!» Y grité, mi voz cargada con una urgencia que no pude disimular. Sofía tomó a los niños de la mano y corrió hacia la escalera del sótano, que estaba en la despensa de la cocina. Yo fui tras ellos, cerrando la puerta con pestillo. El sótano era pequeño, solo un refugio antitormentas que habíamos construido años atrás. Tenía paredes de concreto, un techo bajo y una pequeña radio a pilas. Nos acurrucamos en un rincón. El sonido de las sirenas se hizo ensordecedor. Empezó a llover, primero suave, luego con una furia inaudita. No era lluvia, era como si alguien hubiera abierto una manguera de bomberos en el cielo. El viento comenzó a aullar. No el silbido familiar del viento, sino un rugido profundo, gutural, como el de una bestia prehistórica despertando. La casa entera temblaba. Podíamos escuchar objetos golpeando las paredes, el techo, como si alguien estuviera lanzando rocas gigantes contra nosotros. Sofía abrazó a los niños con fuerza, su rostro pálido, sus ojos cerrados. Todo estará bien, susurraba, pero su voz temblaba. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar contra mis costillas. Podía saborear el miedo. El aire en el sótano se hizo denso, cargado de una presión que sentía que me aplastaba el pecho. La radio a pilas crujió con una estática infernal. Y luego, en un último aliento, el locutor gritó: «El tornado está sobre Joplin. Busquen refugio ahora mismo. Es un EF5». Y entonces el sonido. No puedo describirlo con palabras. Era como si 1000 trenes de carga pasaran a toda velocidad directamente sobre nuestras cabezas. Era el grito del infierno, un estruendo de molienda y desgarro que te arrancaba el alma. La casa no temblaba. Vibraba, se retorcía, las luces parpadearon una última vez y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escuché el crujido. El sonido de la madera rompiéndose, del metal doblando, de los vidrios estallando. La casa, nuestro hogar, estaba siendo devorada. Los niños gritaron. Sofía también. Yo me abalancé sobre ellos, intentando cubrir con mi propio cuerpo. Sentí un golpe brutal en la espalda, como un puñetazo de un gigante. Y luego, el sonido de un estallido ensordecedor, justo encima de nosotros, como si el mismísimo techo hubiera explotado. Un instante después,
Una avalancha de escombros cayó sobre nosotros. La pared del sótano cedió con un estruendo. El techo se desprendió. La tierra temblaba como si un monstruo estuviera despertando. Podía sentir el viento del tornado succionando todo, intentando arrancarnos de la tierra. Había polvo, yeso, madera y trozos de metal volando por todas partes. La oscuridad era total, solo interrumpida por destellos cegadores que no sabía de dónde venían. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Una viga, una enorme viga de acero, había caído y me había atrapado el brazo contra lo que quedaba de la pared de concreto. Grité, no un grito de pánico, sino uno de pura agonía. Podía sentir el calor de mi sangre, el frío del metal, la presión insoportable sobre mis huesos. Intenté moverme, pero era inútil. Estaba anclado. La casa se desmoronaba a mi alrededor cada segundo. Fragmentos de madera, ladrillos, pedazos de nuestros muebles, todos se convertían en proyectiles. Y luego un sonido distinto, más cercano, más aterrador. El lamento de una voz infantil, mezclado con el rugido del viento. Si mi relato te está dejando sin aliento, no olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta historia. Deja en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. El rugido del tornado seguía. Era un sonido que te arrancaba el alma, una bestia invisible que devoraba todo a su paso. Y yo, Ricardo Méndez, estaba atrapado. Mi brazo derecho, o lo que quedaba de él, aplastado bajo esa viga de acero retorcido. La voz, ese lamento infantil, se mezclaba con el caos. Era Lucas, era mi hijo. La desesperación se apoderó de mí con una ferocidad que nunca antes había sentido. El dolor en mi brazo era indescriptible, una sinfonía de agujas al rojo vivo, huesos triturados y nervios desgarrados. Cada latido de mi corazón enviaba oleadas de agonía por todo mi cuerpo. Traté de tirar, de arrastrarme, pero la viga era inamovible. Estaba soldada a mí por el peso de la casa colapsada. Mis dedos, lo que podía sentir de ellos, estaban fríos, insensibles. La sangre brotaba, empapando mi camiseta y el polvo de los escombros. Miré alrededor. El mundo era un infierno de madera astillada, metal retorcido y fragmentos de mi vida. Podía sentir el calor, un olor acre a polvo, a madera rota, a algo que no reconocía, algo metálico y quemado. Mis ojos apenas podían ver a través de la densa nube de escombros y la sangre que goteaba de mi frente. Lucas. Emma, Ana. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz era un murmullo patético contra el bramido del tornado. Un pensamiento helado me atravesó la mente. Si me quedo aquí, moriré. Moriré desangrado, o la casa terminará de aplastarme, o el tornado me arrastrará con ella. Y mis hijos también morirían. No podía permitirlo. Tenía que liberarme. Y solo había una forma. Miré mi brazo. No era un brazo. Era una masa informe, una pesadilla de carne y hueso. Podía ver el acero hundido en mi carne, las astillas de hueso asomando. Mi cerebro, en un momento de lucidez aterradora, procesó la realidad. Mi brazo estaba más allá de la salvación. Era un ancla que me arrastraría al fondo. El lamento del niño resonó de nuevo. No era Lucas, era una voz más débil, más lejana. Emma. Oí las palabras que mi mente formó con una claridad escalofriante. Tienes que cortártelo. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. La idea era monstruosa y real. ¿Cómo podría? ¿Con qué? Mis manos temblaban. El sudor frío corría por mi espalda. Pero la imagen de Emma y Lucas, sus caras sonrientes, sus voces, me dio una fuerza brutal. Mis pulmones ardían. Sabía que cada segundo que pasaba, las posibilidades de sobrevivir se desvanecían. Lo siento, Ana, susurré, mis ojos llenándose de lágrimas que el viento secó al instante. Lo siento, hijos. Papá tiene que hacerlo. Busqué desesperadamente entre los escombros, con mi mano izquierda, la única que me quedaba funcional. Mi mirada se posó en un pedazo de tubería de cobre, afilado por la rotura. No era una sierra, no era un cuchillo,
pero era lo único que tenía. Extendí la mano, mis dedos temblorosos aferrándose al metal frío y oxidado. Lo arrastré hacia mí, el filo rudimentario. El dolor ya era insoportable, pero sabía que lo que venía sería peor. Coloqué el trozo de tubería contra mi carne, justo encima de donde la viga me aplastaba, donde mi brazo aún tenía algo de integridad. Cerré los ojos, respiré hondo y con mi mano izquierda, aplicando toda la fuerza que mi cuerpo agotado podía reunir, empecé a cerrar. Fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. Un crujido húmedo y desgarrador que se mezcló con el viento. Sentí cómo la piel se abría, los músculos se rasgaban, los tendones se estiraban y cedían con un pop gutural. Chispas de dolor explotaban en mi cerebro. Grité como un animal herido, un grito que se ahogó en el rugido del tornado, pero que me desgarró la garganta. La sangre brotó a borbotones, caliente y pegajosa, cubriendo mis dedos, la tubería, los escombros a mi alrededor. La náusea me golpeó con tal violencia que pensé que me desmayaría. «No te rindas, Ricardo», me dijo una voz dentro de mí. «Piensa en tus hijos, piensa en Ana». Cada movimiento era una tortura, cada fibra de mi ser gritaba para que me detuviera. Sentí el hueso. El roce del metal contra el hueso fue una sensación que me congeló la sangre. El crujido seco, la resistencia y luego la ruptura, una sacudida violenta. Un desgarro final, un tirón, y de repente estaba libre. Mi cuerpo se desplomó hacia un lado, empapado en sudor y sangre, la tubería cayendo de mi mano. Mi brazo derecho, o lo que quedaba de él, se quedó allí, aplastado bajo la viga, una ofrenda macabra al demonio del viento. La adrenalina era una droga poderosa. No había tiempo para el shock, no había tiempo para la compasión. Tenía que detenerme la hemorragia. Mis ojos buscaron algo, mi cinturón. Con manos temblorosas y la boca seca, desabroché mi cinturón de cuero con la mano izquierda, usando los dientes para ayudarme. Lo envolví alrededor del muñón palpitante de mi brazo, justo debajo del hombro, tan fuerte como pude. El dolor era un abismo, pero la urgencia de sobrevivir era aún mayor. Podía sentir la sangre caliente, la pulsación descontrolada. El mundo giraba, el aire era espeso. Me puse de pie, tambaleándome. «Ana, Emma, Lucas». Volví a gritar, mi voz ronca y quebrada. El muñón de mi brazo era un desastre, un recordatorio constante de la decisión imposible que acababa de tomar. Los escombros de mi hogar eran una montaña de tristeza y destrucción. ¿Cómo podría moverme? ¿Cómo podría buscar con una sola mano, con mi cuerpo en shock? Pero lo hice. Me abrí paso entre los restos de lo que fue mi sala, mi cocina. Tropecé con el sofá invertido, me corté la pierna con un cristal roto, pero el dolor era secundario ahora. Solo importaba encontrarlos. «Ana, contesta, por favor». De repente la escuché, un gemido débil desde lo que había sido el comedor. «Ricardo, aquí». «Estoy aquí». Me arrastré hacia el sonido, moviendo pedazos de madera y cartón con mi mano izquierda y mi hombro. Y allí estaba, Ana. Estaba tendida bajo una pila de escombros ligeros, con una tabla de madera sobre sus piernas. Tenía un corte profundo en la frente y la sangre le cubría la cara, pero sus ojos estaban abiertos. «Sus ojos, mi amor», dije arrodillándome a su lado, mi mano buscando la suya. La apreté con todas mis fuerzas. Ella me miró. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ricardo, tu brazo». Bajé la mirada, el cinturón en mi hombro, el muñón expuesto. «No importa ahora», le dije, la voz quebrada. «Tenemos que encontrar a los niños». «¿Dónde están? ¿Los viste?» Ella negó con la cabeza, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla sucia. «Estaban en el sótano». Los mandé al sótano. Pero escuché a Emma gritar. Mi corazón se hundió. El sótano era la parte más segura de la casa. Me levanté, mi cuerpo protestando con cada movimiento. «Tenemos que ir». «Quédate aquí, Ana, voy a traerlos». «No, Ricardo, no. Estoy herida, no puedo ir sola». «Estarás bien, mi amor. Me encargaré de ellos. Lo prometo».
Me dirigí hacia la trampilla que llevaba al sótano, ahora cubierta por un montón de escombros que antes era la nevera. Tenía que moverla. Con mi único brazo empujé, tiré, rasguñé. Cada fibra de mi ser dolía, pero la imagen de mis hijos me daba una fuerza sobrehumana. Después de lo que parecieron horas, logré abrir un hueco. La oscuridad del sótano me tragó. «¡Emma! ¡Lucas!», grité, mi voz resonando en el espacio confinado. El olor a humedad y tierra era abrumador. Silencio, un silencio aterrador. Entonces, entre los escombros de lo que parecía ser el área de lavandería, vi algo. Un pequeño vestido rosa. El vestido favorito de Emma. Y debajo de él, un cuerpo diminuto, inerte, cubierto de polvo. «No», susurré. No, mis piernas cedieron. Me arrastré hacia ella, moviendo los escombros con mi mano izquierda, mi corazón latiendo furiosamente en mis oídos. La levanté, su cuerpo pequeño y sin vida en mis brazos. Su cabello castaño estaba enmarañado, sus ojos cerrados. Una herida en la cabeza, una mancha oscura. «Emma», grité abrazándola con desesperación. «Mi pequeña, mi hermosa Emma». El dolor era tan intenso que me nubló la vista, me quitó el aliento. Mi hija, mi dulce Emma, estaba muerta. El tornado se la había llevado. No había palabras para el vacío que sentí. Lágrimas amargas se mezclaban con el polvo y la sangre en mi rostro. No sabía cuánto tiempo la abracé. Parecieron minutos, horas, una eternidad. «Emma», lloré, «perdóname, hija. Papá no pudo protegerte». Pero entonces, en medio de mi agonía, un sonido, un gemido, débil, casi imperceptible, pero real. Venía de la otra esquina del sótano, de donde guardábamos las herramientas. «¿Lucas?», susurré, la esperanza brotando en mi pecho como una flor en el desierto. Dejé a Emma suavemente en el suelo, prometiéndole que volvería por ella, y me arrastré hacia el sonido. «Lucas, hijo, ¿estás ahí?». Y lo vi, pequeño, asustado, acurrucado bajo una vieja mesa de trabajo cubierta de lonas y herramientas. Su pequeño cuerpo temblaba, sus ojos grandes y llenos de terror se encontraron con los míos. Tenía un corte en la frente y estaba cubierto de polvo, pero estaba vivo. «¡Papá!», gritó, su voz apenas un hilo. Me abalancé sobre él con mi brazo izquierdo, abrazándolo con todas mis fuerzas, el alivio inundando mi ser con una intensidad incomprensible. «¡Hijo!», «Mi Lucas, ¿estás bien?». Lo apreté contra mi pecho, sintiendo sus pequeños brazos rodeando mi cuello. Su piel, aunque sucia, estaba tibia. Su corazón latía. En ese momento, con Lucas a salvo en mis brazos y Emma sin vida a unos metros, sentí el peso completo de la catástrofe. La amputación de mi brazo era solo el principio. Había perdido mucho más. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Este canal se dedica a compartir historias de sobrevivientes, historias que necesitan ser escuchadas. Si este relato te está conmoviendo, considera suscribirte para no perderte ninguna de estas increíbles narraciones de resiliencia humana. Fue entonces cuando escuché las voces de afuera. Gritos, sirenas, ayuda. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Déjalo en los comentarios, las voces se hicieron más fuertes. «¿Hay alguien aquí?». «Hay sobrevivientes». Era la voz de un hombre, ronca, urgente. Yo intenté gritar de nuevo, pero mi voz salió como un susurro quebrado. «¡Aquí!». «Estamos aquí». Lucas levantó su cabeza de mi pecho y gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Ayuda! Mi papá está herido». Esa voz de niña, clara y desesperada, cortó el aire. Escuché pasos corriendo sobre los escombros, el crujido de madera rompiéndose, voces coordinándose. «Por aquí». Escuché a un niño. Pasaron tal vez 2 minutos, que se sintieron como 2 horas, hasta que vi la primera figura. Era un hombre con casco amarillo brillante, chaleco naranja reflectante, botas negras cubiertas de lodo. Tenía barba de 3 días y ojos azules que se abrieron con shock cuando me vio. «Dios mío», susurró.
Después levantó su radio. Tenemos un código rojo aquí. Hombre con amputación traumática, pérdida severa de sangre, un niño ileso y... Hizo una pausa, mirando hacia donde estaba Emma. Una fatalidad. Necesitamos paramédicos ahora. Otros 2 socorristas llegaron corriendo. Una mujer joven con cabello rubio recogido en cola de caballo se arrodilló junto a Lucas. «Hola, campeón. ¿Cómo te llamas?» Lucas, todavía aferrado a mí, susurró. «Lucas». Ella sonrió con ternura profesional. «Lucas, soy Sara. Voy a cuidar de ti. ¿Está bien?» «Tu papá va a estar bien». Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Lucas, vi la verdad. Ella no estaba segura de que yo fuera a estar bien. El primer socorrista, después supe que se llamaba Mike, se arrodilló a mi lado. Sus manos, cubiertas con guantes azules de látex, inspeccionaron mi brazo, o lo que quedaba de él. «Señor, ¿cómo se llama?» «Ricardo», logré decir. «Ricardo Méndez». «Ricardo, escúchame. Hiciste un trabajo increíble con ese torniquete. Probablemente te salvó la vida, pero necesitamos llevarte al hospital ahora. ¿Entiendes?». Yo asentí. Mi cabeza se sentía extrañamente ligera, como si estuviera flotando. «Mi esposa», dije, señalando con mi cabeza hacia el porón. «Emma, ella está». Mi voz se quebró. Mike siguió mi mirada, vio el cuerpo de Emma bajo los escombros y su mandíbula se tensó. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Vamos a cuidar de ella». «Te lo prometo». Sara levantó a Lucas de mis brazos. Él se resistió gritando, «¡No! ¡No quiero dejar a papá!». «Lucas», dije usando las últimas fuerzas que me quedaban para sonar firme. «Ve con Sara. Papá va a ir en otra ambulancia, pero nos vamos a ver en el hospital». «¿Está bien?» Lucas, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, asintió. Sara lo cargó y comenzó a alejarse, pero Lucas volteó su cabeza y me miró con esos ojos cafés, idénticos a los de Emma. «Te amo, papá». «Yo también te amo, hijo». Más que a nada en el mundo, Mike y otro socorrista, un hombre afroamericano alto llamado James, me levantaron con cuidado extremo. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor por mi cuerpo. Colocaron mi brazo amputado sobre mi pecho, sosteniéndolo con cuidado. «Vamos a llevarte a la ambulancia», dijo Mike. «Aguanta, Ricardo». «Ya casi llegamos». Ellos me cargaron sobre los escombros. Yo mantenía los ojos cerrados, pero podía sentir el sol en mi cara, el mismo sol que había brillado esa mañana cuando todo era normal. Podía escuchar voces por todas partes, gritos de otros sobrevivientes, el sonido de sierras eléctricas cortando metal, helicópteros sobrevolando. Cuando abrí los ojos, vi el panorama completo por primera vez. Y fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que había pasado. No había nada, absolutamente nada. Donde antes había casas, árboles, calles, ahora solo había un paisaje lunar de destrucción total. Montañas de escombros se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Autos volteados, aplastados como latas de refresco. Postes de luz doblados en ángulos imposibles. Y personas, docenas de personas, caminando como zombis entre los escombros. Algunos sangrando, algunos llorando. Algunos simplemente mirando al vacío con expresiones de shock absoluto. Me subieron a una ambulancia. El interior olía a desinfectante y plástico. Una paramédica, una mujer de unos 40 años con cabello negro corto, inmediatamente comenzó a trabajar en mí. «Hola, Ricardo, soy Jennifer. Voy a ponerte una vía intravenosa. ¿Está bien?» Yo apenas pude asentir. Sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo derecho, mi único brazo ahora, y después el flujo frío de líquido entrando en mis venas. «Estás recibiendo solución salina y morfina», explicó Jennifer mientras trabajaba con eficiencia profesional. «Tu presión está peligrosamente baja. Perdiste mucha sangre». La ambulancia arrancó con sirenas aullando. Yo miraba el techo blanco del vehículo, sintiendo cómo la morfina comenzaba a hacer efecto, creando una neblina cálida alrededor del dolor. «¿Mi hijo?», pregunté. «Lucas está en otra ambulancia», dijo Jennifer. «Está bien. Solo algunos moretones y cortes menores».
Es un niño muy valiente. Mi esposa murió, dije, y al decir esas palabras en voz alta, se hicieron reales de una manera que no lo habían sido antes. Jennifer dejó de trabajar por un momento y puso su mano en mi hombro. Lo sé, lo siento muchísimo. El viaje al hospital fue un borrón. Recuerdo fragmentos, el sonido de la sirena, Jennifer hablando por radio, dando mis signos vitales, el dolor punzante en mi brazo que la morfina no podía eliminar completamente, y el pensamiento constante, obsesivo, Emma está muerta, Emma está muerta, Emma está muerta. Llegamos al St. John's Regional Medical Center. Después supe que era el único hospital importante que había sobrevivido al tornado relativamente intacto. El lugar era un caos absoluto. La sala de emergencias estaba llena de heridos. Gente con cortes profundos, huesos rotos, traumatismos craneales. Los médicos y enfermeras corrían de un paciente a otro, haciendo triage, decidiendo quién necesitaba atención inmediata y quién podía esperar. Me llevaron directamente a cirugía. Un médico joven con lentes y bata verde se inclinó sobre mí. «Señor Méndez, soy el doctor Patterson. Vamos a llevarlo a cirugía ahora. Necesitamos limpiar y cerrar la amputación de su brazo». ¿Entiende? «Sí», susurré. ¿Va a poder salvarlo?» El doctor Patterson negó con la cabeza lentamente. «Me temo que no. El daño es demasiado extenso, pero vamos a hacer todo lo posible para preservar la mayor cantidad de su brazo superior que podamos. Eso le dará mejores opciones para una prótesis en el futuro». Una prótesis. La palabra sonaba extraña, clínica, irreal. Me pusieron anestesia general. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la voz de una enfermera contando hacia atrás. 10, 9, 8. Y después, nada. Oscuridad total. Desperté 11 horas después. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor profundo, pulsante, que irradiaba desde mi hombro izquierdo. Abrí los ojos lentamente. Estaba en una habitación de hospital, con paredes blancas y el sonido constante de máquinas haciendo bip. La luz del sol entraba por la ventana, luz de tarde, dorada y suave. Moví mi cabeza y vi a Ana sentada en una silla junto a mi cama. Tenía vendajes en la frente y el brazo derecho, pero estaba viva. Cuando vio que estaba despierto, se levantó inmediatamente. «Ricardo», dijo, y su voz estaba llena de alivio y dolor al mismo tiempo. «Ana», susurré. Mi garganta estaba seca como papel de lija. Ella me acercó un vaso con agua y un popote. Bebí con desesperación. «Lucas». «Está bien», dijo Ana rápidamente. «Está con mis padres. Solo tiene algunos moretones. Los doctores dicen que va a estar completamente bien, físicamente. Físicamente». Esa palabra colgó en el aire. Ambos sabíamos que el daño psicológico era otra historia. «Emma», dije, y no fue una pregunta. Ana cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Lo siento tanto, Ricardo. Lo siento tanto». Miré hacia abajo, hacia mi cuerpo. Mi brazo izquierdo estaba envuelto en vendajes blancos gruesos, pero terminaba a mitad del bíceps. El resto simplemente no estaba. Levanté mi brazo derecho, mi único brazo, y toqué los vendajes. Era real. Mi brazo se había ido. Lo había cortado yo mismo con una tubería oxidada en el sótano de mi casa destruida. Y Emma estaba muerta. Esos dos hechos se estrellaron contra mí con la fuerza de otro tornado. Comencé a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Ana se inclinó y me abrazó con cuidado, evitando mi brazo herido, y lloró conmigo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Pasé una semana en el hospital. Tuve 3 cirugías más para limpiar la herida y prevenir infección. Los doctores me dijeron que tuve suerte, si es que se puede llamar suerte, a perder un brazo y una esposa. El torniquete que había hecho con mi cinturón había detenido suficiente sangrado para mantenerme vivo hasta que llegaron los socorristas. Unos minutos más y habría muerto desangrado. Lucas vino a visitarme al tercer día. Cuando entró a la habitación, caminó despacio,
con los ojos fijos en mi brazo vendado. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Hola, campeón», respondí tratando de sonreír. «Ven aquí». Él se acercó a la cama y yo lo abracé con mi brazo derecho, apretándolo contra mi pecho. «¿Te duele?», preguntó señalando mi brazo. «Un poco», admití. «Pero voy a estar bien. Los doctores están cuidándome muy bien. ¿Dónde está mamá?». La pregunta que yo había estado temiendo. Ana y yo habíamos hablado sobre cómo decírselo, pero ninguna cantidad de preparación podía hacer esto más fácil. «Lucas», dije, eligiendo cada palabra con cuidado. «Mamá no sobrevivió al tornado. Ella murió en el sótano». Lucas me miró con esos ojos cafés enormes. Por un momento no dijo nada. Después, «¿Pero va a volver?». «No, hijo. Cuando alguien muere, no puede volver. Pero ella te amaba muchísimo y siempre va a estar en nuestros corazones». Lucas comenzó a llorar. Yo también. Nos quedamos así, abrazados, llorando juntos, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas en la habitación del hospital. El funeral de Emma fue 6 días después del tornado. Yo todavía estaba en el hospital, pero insistí en ir. Los doctores finalmente accedieron, con la condición de que fuera en silla de ruedas y con una enfermera acompañándome. El cementerio estaba en las afueras de Joplin, en una zona que el tornado había perdonado milagrosamente. El día estaba soleado, cruelmente soleado, como si el universo se burlara de nuestro dolor. Había tal vez 50 personas allí, familia, amigos, compañeros de trabajo de Emma, todos con expresiones de shock y tristeza. El ataúd era de madera de cerezo, cerrado. No habían podido hacer que Emma se viera presentable. Las heridas habían sido demasiado severas. Tal vez era mejor así. Yo quería recordarla como era, viva, sonriente, hermosa. El pastor habló sobre la vida de Emma, sobre su bondad, su amor por su familia, su fe. Yo apenas escuché las palabras. Estaba mirando el ataúd, pensando, ella está ahí dentro. Mi esposa está en esa caja de madera, y en unos minutos la van a enterrar en el suelo y nunca más la voy a ver. El pensamiento era insoportable. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, yo quise levantarme de la silla de ruedas, pero no pude. Mi cuerpo estaba demasiado débil, así que me quedé sentado con Lucas en mi regazo, mi brazo derecho alrededor de él, mientras bajaban a Emma a la tierra. Lucas lloraba en silencio, sus pequeños hombros temblando. Yo no podía llorar más. Era como si me hubiera quedado sin lágrimas. Después del funeral, la gente se acercó a darme el pésame. Lo siento mucho. Emma era una mujer maravillosa. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámanos. Las palabras eran bien intencionadas, pero sonaban huecas. ¿Qué podían hacer? Podían devolverme a mi esposa, podían devolverme mi brazo, podían borrar las imágenes de Emma aplastada bajo esa viga, de mi brazo atrapado, del sonido del tornado. No, nadie podía hacer eso. Regresé al hospital esa noche sintiéndome más vacío que nunca. Los siguientes meses fueron una pesadilla de dolor físico y emocional. Tuve que aprender a hacer todo con una sola mano. Cosas simples que antes hacía sin pensar. Atarme los zapatos, cortar comida, abrir un frasco. De repente se volvieron desafíos monumentales. Me dieron terapia física para fortalecer mi brazo derecho y aprender a compensar la pérdida del izquierdo. También comencé terapia psicológica. El doctor Morrison, un psicólogo especializado en trauma, me diagnosticó con TEPT, trastorno de estrés postraumático. Tenía pesadillas constantes. Soñaba que estaba de nuevo en el sótano, con el brazo atrapado, escuchando el rugido del tornado. Soñaba que Emma estaba viva, y después despertaba y recordaba que estaba muerta, y el dolor era como perderla de nuevo. Había días en que no quería levantarme de la cama. ¿Para qué? Mi esposa estaba muerta, mi brazo se había ido.
Mi casa estaba destruida, mi vida entera había sido arrancada de raíz como esos árboles en Joplin. Pero tenía a Lucas, y Lucas me necesitaba. Eso fue lo único que me mantuvo con vida en esos primeros meses. 6 meses después del tornado, me ajustaron mi primera prótesis. Era un brazo mecánico de plástico y metal, color beige, que se sujetaba a lo que quedaba de mi brazo superior con un arnés. Se sentía extraño, pesado, ajeno. El técnico ortopédico, un hombre amable llamado Robert, me enseñó cómo ponérmelo, cómo controlarlo usando los músculos de mi hombro. Va a tomar tiempo acostumbrarse, dijo, pero eventualmente se sentirá como parte de ti. Él estaba equivocado. Nunca se sintió como parte de mí. Siempre se sintió como lo que era, un reemplazo pobre de lo que había perdido. Pero aprendí a usarlo. Practiqué durante horas cada día, haciendo ejercicios simples. Levantar objetos, abrir puertas, escribir. Lucas me ayudaba, animándome cuando me frustraba. «¡Lo hiciste, papá! ¡Abriste el frasco!». Su entusiasmo me hacía sonreír a pesar del dolor. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Nos mudamos a una casa nueva. No podía soportar la idea de reconstruir en el mismo lugar donde Emma había muerto. Volví al trabajo como ingeniero, aunque tuve que adaptarme a hacer todo con una mano y una prótesis torpe. Algunos de mis colegas me miraban con lástima. Otros evitaban mirar mi brazo protésico completamente. Aprendí a ignorar ambas reacciones. Lucas también estaba luchando. Tenía pesadillas, se despertaba gritando en medio de la noche. Desarrolló miedo a las tormentas. Incluso una lluvia ligera lo hacía entrar en pánico. Lo llevé a terapia infantil. La doctora Chen, una psicóloga especializada en trauma infantil, trabajó con él durante 2 años. Lentamente, muy lentamente, Lucas comenzó a sanar. Pero había perdido algo ese día en el tornado. Una inocencia, una sensación de seguridad que nunca recuperaría completamente. Y yo cargaba con la culpa de eso. Si hubiera actuado más rápido, si hubiera tomado decisiones diferentes, tal vez Emma estaría viva. Tal vez Lucas no estaría traumatizado. Tal vez yo todavía tendría mi brazo. El doctor Morrison me dijo que esa culpa era normal, parte del síndrome del sobreviviente. «No fue tu culpa, Ricardo», me decía una y otra vez. «Hiciste todo lo que pudiste. Salvaste a tu hijo. Eres un héroe». Pero yo no me sentía como un héroe. Me sentía como un hombre roto que había fallado en proteger a su familia. Pasaron los años. 1, 2, 5, 10. El dolor no desapareció. Nunca desaparece completamente, pero se volvió más manejable. Aprendí a vivir con él, como aprendí a vivir con mi brazo protésico. Lucas creció. Se graduó de la preparatoria, fue a la universidad, consiguió un buen trabajo. Se convirtió en un hombre fuerte y resiliente, a pesar, o tal vez debido a, el trauma que había vivido. Yo también seguí adelante, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Por Lucas, por la memoria de Emma, por mí mismo. Si quieres saber más historias reales de sobrevivientes como yo, suscríbete a este canal, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. Y ahora déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Me gusta saber que mi historia está llegando a personas en todo el mundo. Hoy, 13 años después del tornado de Joplin, miro mi brazo protésico y veo algo diferente de lo que veía al principio. Ya no veo solo pérdida, veo supervivencia, veo la decisión imposible que tuve que tomar en ese sótano oscuro. Veo las 11 horas de cirugía que me salvaron la vida. Veo cada día que he vivido desde entonces, días que Emma no tuvo. He tenido 5 prótesis diferentes a lo largo de estos años.
La tecnología ha mejorado increíblemente. Mi prótesis actual es mucho más avanzada que esa primera de plástico beige. Es negra, con articulaciones de titanio, y tiene sensores que responden a las señales eléctricas de mis músculos. Puedo agarrar objetos con bastante precisión. Puedo escribir en una computadora. Puedo incluso jugar catch con Lucas. Bueno, con mi nieto ahora, sí. Lucas me hizo abuelo hace 2 años. Tiene una hija hermosa llamada Emma, en honor a su madre. Pero no importa cuán avanzada sea la tecnología, nunca es lo mismo que tener tu brazo real. Hay cosas que simplemente no puedo hacer. No puedo aplaudir. Suena raro, pero es una de las cosas que más extraño. No puedo tocar guitarra, algo que amaba hacer antes del tornado. No puedo cargar a mi nieta con ambos brazos. Tengo que ser creativo, adaptarme constantemente, y la gente todavía me mira. Después de 13 años, todavía recibo esas miradas. En el supermercado, en la calle, en restaurantes. Algunos miran con curiosidad, otros con lástima, otros simplemente se quedan mirando sin darse cuenta de que lo están haciendo. Los niños son los más honestos. Mami, ¿por qué ese señor tiene un brazo de robot? Escucho esa pregunta al menos una vez al mes. Al principio, esas miradas me molestaban profundamente. Me hacían sentir como un fenómeno, como algo roto que la gente observaba con fascinación mórbida. Usaba mangas largas incluso en verano para ocultar la prótesis. Evitaba situaciones sociales. Me sentía avergonzado, incompleto, menos que los demás. Pero con el tiempo, mi perspectiva cambió. Ahora, cuando un niño pregunta sobre mi brazo, me detengo y le explico. Estuve en un tornado muy fuerte hace muchos años. Mi brazo quedó atrapado y tuve que tomar una decisión muy difícil para sobrevivir. Este brazo especial me ayuda a hacer muchas cosas. Los niños generalmente piensan que es genial. Como un superhéroe, me dijo un niño de 6 años el mes pasado. Eso me hizo sonreír. Pero no todo ha sido progreso lineal. He tenido recaídas, momentos oscuros donde la depresión regresa con fuerza. Aniversarios son especialmente difíciles. Cada 22 de mayo, el aniversario del tornado, me despierto con un nudo en el estómago. Revivo ese día en mi mente. Cada detalle, cada decisión, cada momento de terror. El cumpleaños de Emma también es brutal. Ella habría cumplido 68 años este año. Nos habríamos jubilado juntos, habríamos viajado, habríamos disfrutado de nuestros nietos juntos. En lugar de eso, yo visito su tumba y le cuento sobre Lucas, sobre nuestra nieta, sobre la vida que ella se perdió. Lloro cada vez. Después de 13 años, todavía lloro. La culpa del sobreviviente nunca desaparece completamente. Hay momentos felices, irónicamente, donde me siento culpable por estar feliz. Cuando Lucas se graduó de la universidad, yo estaba tan orgulloso, tan lleno de alegría. Y después, en medio de la celebración, pensé, Emma debería estar aquí. Ella debería ver esto. Y la culpa me golpeó como una ola. ¿Por qué yo? Sobreviví y ella no. ¿Por qué yo tengo el privilegio de ver a nuestro hijo crecer y ella no? No hay respuestas a esas preguntas. El doctor Morrison me dijo que tengo que aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas, que la vida es injusta, arbitraria, cruel a veces, que no fue mi culpa. Intelectualmente lo entiendo, emocionalmente es más difícil. Lucas y yo hemos hablado mucho sobre ese día a lo largo de los años. Cuando era adolescente pasó por una fase de enojo. Estaba enojado con el tornado, con Dios, conmigo, con el mundo. ¿Por qué no salvaste a mamá? Me gritó una vez durante una pelea particularmente intensa. Tenía 16 años. Sus palabras me destrozaron. Lo intenté, le dije con lágrimas corriendo por mi cara. Dios sabe que lo intenté. Pero mi brazo estaba atrapado. Si hubiera esperado más, habría muerto también.
Y entonces tú habrías quedado huérfano. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, pero fue necesaria. Lucas necesitaba expresar ese enojo, y yo necesitaba escucharlo y validarlo. Ahora, como adulto, Lucas entiende mejor. Hace 2 años, en el aniversario del tornado, me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos en el cementerio, visitando la tumba de Emma. Lucas puso su mano en mi hombro izquierdo, donde termina mi brazo, y dijo: «Papá, quiero que sepas algo. Sé que cargas con mucha culpa. Sé que te preguntas si hiciste lo correcto ese día, pero quiero que sepas que hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Me salvaste. Y mamá habría querido eso. Ella habría querido que tú sobrevivieras también. Ella te amaba, y estaría orgullosa del hombre que eres, del padre que has sido». Lloré como un niño ese día. Esas palabras me dieron una paz que no había sentido en años. Vivir con una discapacidad visible te cambia de maneras que la gente sin discapacidades no puede entender completamente. Te hace más consciente de tu cuerpo, de tus limitaciones, de cómo te perciben los demás. Pero también te hace más fuerte, más resiliente, más empático. Ahora trabajo como voluntario en un grupo de apoyo para amputados. Hablo con personas que acaban de perder extremidades, en accidentes, en combate, por enfermedades. Les cuento mi historia. Les muestro que la vida continúa, que puedes adaptarte, que puedes encontrar alegría de nuevo, incluso después de una pérdida tan devastadora. Ver la esperanza volver a sus ojos hace que todo, el dolor, la lucha, los años de terapia, valga la pena. También he hablado en escuelas sobre preparación para desastres. Les cuento a los estudiantes sobre el tornado de Joplin, sobre la importancia de tener un plan, de saber dónde refugiarse, de tener suministros de emergencia. Algunos maestros se preocupan de que mi historia sea demasiado intensa para niños, pero yo creo que necesitan escucharla. Necesitan entender que los desastres son reales, que pueden pasar y que la preparación puede salvar vidas. Siempre termino mis presentaciones con el mismo mensaje. La vida puede cambiar en un instante. Un minuto estás desayunando con tu familia y el siguiente estás luchando por tu vida. Así que valora cada momento. Dile a las personas que amas que las amas. Y prepárate porque nunca sabes cuándo todo puede cambiar. Cada año, el 22 de mayo, regreso a Joplin. Visito el sitio donde estaba nuestra casa. Ya no hay escombros. La ciudad se reconstruyó increíblemente rápido. Hay una casa nueva allí ahora, con una familia nueva. Pero yo sé exactamente dónde estaba nuestro sótano, dónde mi brazo quedó atrapado, donde Emma murió. Me paro allí durante unos minutos en silencio, recordando. Después voy al cementerio. Limpio la lápida de Emma, le dejo flores frescas, siempre rosas amarillas, sus favoritas, y le hablo. Le cuento sobre el año que pasó, sobre Lucas, sobre nuestra nieta, sobre mi vida. Sé que suena tonto. Ella no puede escucharme, pero me hace sentir conectado a ella de alguna manera. «Hola, mi amor», le digo cada vez. Han pasado 13 años. A veces se siente como si hubiera sido ayer. Otras veces se siente como si hubiera sido toda una vida. Lucas está bien. Es un hombre increíble. Te habría encantado ver en quién se convirtió. Es fuerte, amable, compasivo, todo lo que tú eras. Y tenemos una nieta, Emma. La nombramos por ti. Tiene tus ojos, ¿sabes? Esos mismos ojos cafés que me enamoraron hace tantos años. Yo todavía te extraño, cada día. Hay momentos en que olvido que te fuiste y me volteo para decirte algo. Y entonces recuerdo. Y duele tanto como el primer día. Siempre lloro cuando hago esto. No me avergüenza admitirlo. El amor no desaparece solo porque la persona se fue. La gente me pregunta si he considerado volver a casarme. La respuesta es complicada. Salí con algunas mujeres a lo largo de los años. Hubo una en particular, Sara, una maestra de primaria, que conocí en un evento de la escuela de Lucas. Salimos durante casi 2 años. Era amable, paciente, entendía mi trauma, pero al final no funcionó.
Yo todavía estaba demasiado enamorado de Emma. No era justo para Sara estar con alguien que todavía llevaba a su esposa muerta en el corazón. Terminamos en buenos términos. Ella se casó con otra persona hace unos años. Yo fui a su boda. Me alegré por ella, pero para mí el capítulo romántico de mi vida cerró ese día en el sótano. Emma fue el amor de mi vida, y eso es suficiente. Mi brazo protésico se ha convertido en parte de mi identidad de maneras que nunca anticipé. Cuando la gente me conoce ahora, es una de las primeras cosas que notan. El tipo con el brazo protésico. Al principio eso me molestaba. Quería ser conocido por quien era, no por lo que había perdido. Pero ahora lo veo diferente. Mi brazo protésico es parte de quien soy. Es un recordatorio visible de lo que sobreviví, de la fuerza que encontré cuando no sabía que la tenía, de la decisión imposible que tomé para seguir viviendo. Es una insignia de honor, en cierto modo. No todos pueden decir que cortaron su propio brazo para sobrevivir. No todos pueden decir que miraron a la muerte a los ojos y eligieron vivir. Hay días difíciles todavía. Días donde el dolor fantasma en mi brazo inexistente es tan intenso que apenas puedo funcionar. Los doctores me explicaron que el dolor fantasma es común en amputados. Tu cerebro todavía piensa que el brazo está ahí y envía señales de dolor. Es una de las cosas más frustrantes de vivir con una amputación. ¿Cómo tratas dolor en una parte del cuerpo que ya no existe? He probado todo. Medicamentos, terapia de espejo, acupuntura, meditación. Algunas cosas ayudan un poco. Nada lo elimina completamente. Hay días donde el dolor fantasma es tan malo que tengo que quedarme en cama. Lucas viene a visitarme en esos días. Trae comida, se sienta conmigo, me hace compañía. Estoy aquí, papá, dice. Y eso es suficiente, pero también hay días buenos. Días donde me despierto y el sol brilla y mi nieta viene a visitarme y me llama abuelo, con esa voz aguda de niña pequeña. Días donde puedo jugar con ella, leerle cuentos, hacerla reír. Días donde me doy cuenta de que, a pesar de todo lo que perdí, todavía tengo mucho. Tengo a Lucas, tengo a mi nieta, tengo amigos, tengo mi trabajo, tengo mi vida. No es la vida que planeé, no es la vida que quería, pero es mi vida. Y he aprendido a encontrar belleza en ella, incluso en medio del dolor. La gente me dice que soy inspirador, que mi historia de supervivencia es increíble. Honestamente no me siento inspirador la mayoría del tiempo. Me siento como un tipo normal que pasó por algo horrible y de alguna manera salió del otro lado. Pero si mi historia puede ayudar a alguien, si puede darle esperanza a alguien que está pasando por su propio infierno, entonces tal vez todo valió la pena. He aprendido algunas lecciones importantes en estos 13 años. Primera, la vida es increíblemente frágil. Puede cambiar en un segundo. Un tornado, un accidente de auto, un diagnóstico médico, cualquier cosa puede destrozar tu mundo en un instante. Así que no des nada por sentado. No asumas que tendrás mañana. Vive hoy, ama hoy. Di las palabras importantes hoy. Segunda lección. Eres más fuerte de lo que crees. Yo nunca pensé que podría sobrevivir a perder a Emma. Nunca pensé que podría vivir con un brazo. Nunca pensé que podría ser feliz de nuevo. Pero aquí estoy, sobreviví, me adapté, encontré alegría de nuevo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Tercera lección. Está bien no estar bien. Durante años traté de ser fuerte todo el tiempo. Traté de ocultar mi dolor, mi trauma, mi lucha. Pensé que admitir que estaba sufriendo era debilidad, pero estaba equivocado. La verdadera fuerza está en ser honesto sobre tu dolor, en pedir ayuda cuando la necesitas, en permitirte ser vulnerable. Cuarta lección. La comunidad importa. Después del tornado, la comunidad de Joplin se unió de maneras increíbles. Vecinos ayudando a vecinos. Extraños compartiendo comida, refugio, recursos. Esa solidaridad me salvó en muchos sentidos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Saber que no estaba solo, que había personas que se preocupaban, que querían ayudar, eso hizo toda la diferencia. Y quinta lección, el trauma no te define. Sí, el tornado de Joplin cambió mi vida para siempre. Sí, perdí a mi esposa y mi brazo. Sí,
Tengo TPT y pesadillas y días oscuros. Pero eso no es todo lo que soy. También soy padre, abuelo, ingeniero, voluntario, amigo. Soy un hombre que ama la música, que disfruta de una buena taza de café por las mañanas, que todavía se maravilla con una puesta de sol hermosa. El trauma es parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Si estás viendo esto y has pasado por tu propio trauma, ya sea un desastre natural, un accidente, una pérdida devastadora, quiero que sepas algo, vas a sobrevivir. Sé que no se siente así ahora. Sé que el dolor parece insoportable. Sé que no puedes imaginar un futuro donde las cosas estén bien de nuevo. Pero te prometo que puedes salir del otro lado. No será fácil. Habrá días donde querrás rendirte. Habrá momentos de desesperación tan profunda que sentirás que te estás ahogando. Pero sigue adelante. Un día a la vez, una hora a la vez, si es necesario. Busca ayuda. Terapia, grupos de apoyo, amigos, familia. No trates de hacerlo solo. Y recuerda, sobrevivir no significa que todo esté bien. Significa que sigues aquí, sigues luchando, sigues respirando. Y eso es suficiente. Miro hacia atrás a ese día en el sótano, el día que cambió todo, y todavía me pregunto, ¿tomé la decisión correcta? ¿Debería haber esperado más antes de cortar mi brazo? ¿Podría haber salvado a Emma de alguna manera? Esas preguntas me atormentan. Pero la verdad es que nunca sabré las respuestas. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las decisiones que tomé y seguir adelante. Y eso es lo que hago. Cada día me levanto. Me pongo mi prótesis. Miro mi reflejo en el espejo. Un hombre de 47 años, con cicatrices visibles e invisibles, y me digo, sobreviviste. ¿Estás aquí? Sigue adelante. Algunos días eso es suficiente motivación. Otros días necesito más. Esos días pienso en Lucas, pienso en mi nieta Emma, pienso en todas las personas que he ayudado a través de mi trabajo voluntario. Pienso en Emma, mi Emma, y en lo que ella habría querido para mí. Ella habría querido que yo viviera, que fuera feliz, que encontrara propósito y significado incluso después de perderla. Así que eso es lo que trato de hacer, por ella, por Lucas, por mí mismo. El tornado de Joplin mató a 161 personas ese día. En 61 vidas perdidas en 38 minutos de destrucción absoluta. Emma fue una de ellas. Pero más de 1000 personas resultaron heridas y miles más perdieron sus hogares, sus posesiones, sus vidas tal como las conocían. Todos llevamos cicatrices de ese día. Algunas visibles, como mi brazo amputado, otras invisibles, como el trauma psicológico. Pero también llevamos algo más, resiliencia. La ciudad de Joplin se reconstruyó. Las familias se recuperaron. La vida continuó. No de la misma manera, pero continuó. Y eso es lo que hacemos los humanos. Enfrentamos lo impensable, sobrevivimos lo imposible, y de alguna manera encontramos la manera de seguir adelante. No porque seamos especialmente fuertes o valientes, sino porque no tenemos otra opción. La vida continúa, con o sin nosotros. Y tenemos que decidir, ¿nos rendimos o seguimos luchando? Yo elegí seguir luchando por Lucas, por Emma, por mí mismo. Y 13 años después, puedo decir que valió la pena. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo días oscuros. Todavía extraño a Emma con una intensidad que me quita el aliento. Todavía miro mi brazo amputado y siento una punzada de pérdida. Pero también tengo momentos de alegría genuina. Momentos donde río con Lucas, donde juego con mi nieta, donde ayudo a otro amputado a encontrar esperanza. Momentos donde me siento agradecido de estar vivo, a pesar de todo. Y esos momentos hacen que todo valga la pena. Esta es mi historia. La historia de cómo sobreviví al tornado de Joplin. La historia de cómo perdí a mi esposa y mi brazo en 38 minutos de terror absoluto. La historia de cómo tomé la decisión más imposible de mi vida y de alguna manera encontré la fuerza para seguir viviendo. Si mi historia te conmovió, si te hizo pensar, si te dio esperanza, compártela. Compártela con alguien que esté luchando, con alguien que necesite escuchar que la supervivencia es posible,
Y si tú también eres un sobreviviente de un desastre, de un trauma, de una pérdida, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales como la mía. Historias de personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias y de alguna manera sobrevivieron. Porque al final, eso es lo que somos todos, sobrevivientes. Y hay fuerza en eso, hay belleza en eso, hay esperanza en eso. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi pérdida, mi supervivencia. Y recuerda, no importa qué tan oscuro se ponga, no importa qué tan imposible parezca, puedes sobrevivir. Yo lo hice, y tú también puedes.